Tenemos que entender que para todo, ya no solo para el digestivo, para todo, nuestra zona del tronco es imprescindible porque es lo que nos va a sujetar el cuerpo, que esto es súper importante para todo. Para la vida en general, el core es mega importante. La gente no conoce el suelo pélvico, no sabe activarlo. O sea, el porcentaje de estreñimiento de hombres y mujeres, el 95%, por no atreverme a decir más, es del estreñimiento, es de las mujeres. Entonces, correr no es que sea malo. Lo que pasa es que aquí hay un problema, es que la gente se piensa que correr es fácil. Entonces, correr no es fácil. Hay que estar fuerte para correr. Correr no te hace fuerte. ¿En qué consiste el SIBO? El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano y ahí es donde aparece sintomatología, pues hinchazón, dolor abdominal, problemas de ir al baño, náuseas, vómitos. La distensión abdominal es medible, pero el 90% de los casos de estreñimientos que vienen a consulta, si no vienen con una patología como te estoy comentando, los sacas enseguida. Y es verdad que vivimos en una sociedad donde vamos siempre alterados, estresados y tienen un componente emocional muy importante. Entonces la gente dice, ¿cómo el estrés me va a afectar tanto? Sí, el estrés afecta mucho y el intestino lo afecta un montón. Mundo Divergente, un podcast de Mara Vime. Bienvenida a Mundo Divergente. Hoy viene a divertirse al podcast Aroa Olivares. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Buah, yo tenía muchísimas ganas de hacer esta charla contigo y hablar sobre lo que tú eres especialista. Cuéntanos, ¿en qué estás especializada? Pues bueno, yo soy fisioterapeuta, ¿vale? Para empezar, y luego me metí muchísimo en el tema de fisioterapia deportiva, que yo soy deportista de toda la vida y me gusta mucho el deporte, pero ahí hubo un pequeño caminito que también me dirigía hacia la fisioterapia digestiva, que se conoce más como fisioterapia visceral, pero bueno, digamos que el mundo deportivo y el mundo digestivo es el mundo en el que más me estoy especializando y el que más trabajo en el día a día. También eres CEO de la clínica FIMED. Correcto, sí, que este año cumplimos 10 años, madre mía. La Aroa de hace 10 años alucinaría si ve la de ahora, madre mía. ¿Cómo se lanzó esa Aroa a emprender hace 10 años? Pues mira, yo acabé la carrera y lo típico, pues bueno, te pones a echar currículums y tal, y solo salían currículums de trabajo más de mutua. Entonces, al final no me apetecía acabar en ese camino de la mutua porque no acabo de encontrarme cómoda ahí. Me apetece rehabilitar bien a un paciente donde yo pueda estar 50 minutos, 60 minutos con él. Entonces dije, ostras, yo esto no me apetece meterme aquí a mutuas. Y bueno, me iba a ir un año de voluntariado fuera, dije, me voy a la India un año de voluntariado y ya está. Pero bueno, se cruzó por ahí mi padre, oye, que he visto una posibilidad de local, tal cual, para empezar, y dije, mira, acabo de terminar la carrera, estoy haciendo el máster, soy joven, sí, pero por eso mismo, digo, voy a tirarme aquí al mar, digo, veremos, soy joven, sale bien, perfecto, que no, pues sigo siendo joven para poder irme a trabajar con alguien, que siempre está esa opción. Y así que nada, 10 años después, aquí estamos, remando, pero bien, muy contenta. Ayudando a las personas y sobre todo a la gente que hace deporte. Exacto. A tener, pues eso, un 360, ¿no? Correcto. Exacto. Sobre todo, fíjate que lo que más he visto en estos últimos años y lo que más quizá estoy un poquito más enfocada es sobre todo a la mujer, porque al final, obviamente, trato hombres, mujeres, pero sí que si hago un balance, son más mujeres las que se lesionan, más mujeres las que necesitan quizá un poquito de ayuda para empezar el deporte sin lesionarse o cómo acabar en un rendimiento. Al final somos muy hormonales, muy cíclicas y me he tirado un poquito también por ahí, por eso, porque creo que podemos ayudar con ese 360 que dices. Aquí en FIME también tenemos nutrición, podología, entrenamiento personal, entonces es ahí intentar ayudar a la persona un poquito con todo lo que necesite. Dentro de lo que nos pasa a las mujeres, los problemas que tenemos nosotras, últimamente nosotras o yo misma me veo un montón de distensión abdominal y sobre todo que no vamos bien al baño. Eso, totalmente. O sea, el porcentaje de estreñimiento de hombres y mujeres, el 95%, por no atreverme a decir más, es del estreñimiento, es de las mujeres. Hormonas intervienen muchísimo aquí, no sé si quizá también cómo gestionamos a nivel emociones y todo, pero sí que tema digestivo de por sí ya son muchísimo más el papel en mujeres que en hombres, la verdad. Distensión, estreñimiento y sí, más en mujeres. Cuéntanos cuáles son los
las situaciones donde puede haber más distensión abdominal o estreñimiento en la mujer? ¿Cuáles pueden ser las causas más comunes? Claro, pues a ver, mira, el tema de estreñimiento es un tema que desde la fisioterapia se puede trabajar muchísimo, 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 porque con 4 tonterías, entre comillas, que hagas, la paciente evoluciona muchísimo y acaba quitándose el problema. Es verdad que tenemos que ver de dónde viene ese estreñimiento. Si ese estreñimiento viene asociado a alguna patología, a alguna disfunción, obviamente primero hay que tratar también esa disfunción, pero el 90% de los casos de estreñimientos que vienen a consulta, si no vienen con una patología como te estoy comentando, los sacas enseguida. Entonces, gente que a lo mejor no hace deporte, que no gestiona bien sus emociones, que quizás sus hábitos de vida no son los adecuados. Esto es súper común, que la gente, pacientes mujeres, vienen y es que mi madre tenía estreñimiento, entonces es hereditario. Yo les digo, no se hereda un estreñimiento, a no ser que venga asociado con una patología, ¿vale? Que sea un poquito más hereditaria, pero no. Digo, lo que se heredan son los patrones de, pues eso, la alimentación que se ha llevado toda la vida en casa, el hecho de, ostras, no voy al baño porque me va a escuchar el de al lado, tal, has escuchado mejor toda la vida decir a tu madre, es que voy al trabajo y soy incapaz de ir a hacer caca porque me está escuchando mi compañero. Pues al final eso también se te transmite a ti. Entonces esos hábitos son los que más nos encontramos aquí en consulta, que cambiando todo eso y obviamente haciendo un poquito de deporte, activando zona de musculatura abdominal y metiendo un poquito de pautas a nivel de movimiento, mejora mucho. Entonces, personas eso, que tienen en casa hábitos malos, que no se mueven mucho y que obviamente tienen patologías asociadas. Eso en cuanto al estreñimiento. Y luego esa distensión abdominal, como tú me dices, ahí hay ese un mundo... hinchazón que tenemos últimamente, cada cosa que comemos nos hincha como un globo. Sí, es como que ahora, la gente el otro día lo comentaba con una persona y me decía, es que está muy de moda esto ahora. Digo, no es que esté de moda, es que por suerte lo que es el tema digestivo cada vez se estudia más, lo que es la medicina digestiva, y se están haciendo muchísimas más pruebas y muchísimas más cositas para saber qué pasa por ahí. Entonces como que todo se escucha mucho más. Y es verdad que vivimos en una sociedad donde vamos siempre alterados, estresados y tienen un componente emocional muy importante. Entonces, la distensión e hinchazón, que no es lo mismo, ahora hablamos un poquito sobre esto. Exacto. Pero vamos, que sí, que es muy común hoy en día por el tema del estrés de vida que llevamos. La alimentación cada vez un poquito peor, lo que es la base. Nuestros abuelos comían alimentos de sus huertos o de los vecinos que les daban huevos, tal, y nosotros cada vez más ultraprocesados. Te pones a leer etiquetas y dices, un trozo de carne picada, ¿qué lleva esto de carne? Porque es todo porquería y algún porcentaje 60% podemos encontrarnos. Ahí está. Entonces, bueno, eso también lleva a esas distensiones y a esas hinchazones. Pero bueno, es un tema que todavía queda muchísimo que investigar porque hay tantas bacterias que se alteran en el digestivo, esa conexión eje intestino-cerebro que realmente existe. Yo lo he comprobado. Claro, que la gente no es consciente porque al final tú te haces una herida y tú ves la herida. Pero cuando tenemos algún problema a nivel interno no lo ves. Entonces la gente dice, ¿cómo el estrés me va a afectar tanto? Sí, el estrés afecta mucho y el intestino lo afecta un montón. Así que es súper importante la gestión de estrés. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre distensión abdominal e hinchazón? Pues a ver, la distensión abdominal es medible, ¿vale? O sea, es lo típico que vienen las pacientes, sobre todo, diciendo, por la mañana me levanto súper plana y conforme voy a lo largo del día o comiendo o bebiendo o tal, se me hincha la barriga. Sí. Y tú con una cinta métrica te la podrías medir. Por la mañana a lo mejor mides, 80 centímetros y por la noche ya dices, ostras, es que ya tengo 95, ¿vale? Entonces, es una sensación objetiva que se puede medir. La hinchazón es de, me encuentro hinchada como un balón, pero realmente el abdomen no está protuido, si tú te mides con una cinta métrica sería totalmente lo mismo. Entonces ahí es donde está la diferencia. La distensión va unida a otras cosas también, luego de eso más a nivel muscular, diafragma, abdomen, suelo pélvico, y la hinchazón puede ser que no venga acompañada de ninguna patología digestiva. Puede ser, siempre viene asociado un poquito al síndrome de intestino irritable, que el típico colon irritable que se conocía antes, pero puede ser que no. Hay gente que se va a comer fuera y dices, ostras, estoy hinchada con un balón, pero luego mejora esa sensación. Y la distensión es como que no mejora, como que me levanto bien, pero voy mal al día siguiente. Lo que todo el mundo enseña de poniéndose frente al espejo y viendo como que su barriga parece que estés de 3 meses, eso es distensión abdominal. Eso es distensión abdominal, exacto. Que es súper común ver en redes sociales que la gente sube fotos y eso, esa barriga inferior protuida que dicen eso. Un bebé de 5 o 6 meses. Total. Sí. Dentro de lo que has hablado de la distensión abdominal,
qué papel tiene lo que es el core, los abdominales. Me ha dado mucha curiosidad ese tema. Claro. Pues a ver, es que cuando hay una distensión abdominal acaba de normal en una dissinergia abdominofrénica que se llama, ¿vale? Así explicando bien el nombre. Disinergia al final es una mala coordinación entre ciertas estructuras, ¿vale? Que en este caso es diafragma, abdomen y suelo pélvico. Es como que tenemos que entender que para todo, ya no solo para el digestivo, para todo nuestra zona del tronco es imprescindible porque es lo que nos va a sujetar el cuerpo, ya sea para nuestro día a día, para evitar dolores de espalda, para evitar problemas digestivos, para evitar futuros problemas de suelo pélvico, incluso de miembros inferiores. Esto es súper importante. La gente de por sí lo debería trabajar y es lo que menos trabaja la gente. Yo aquí en consulta pregunto, ¿cuántos abdominales haces bien? Es que es lo que más pereza me da. Y los que hacen quizá abdominales no los hacen bien, porque al final tenemos que tener en cuenta que hay una musculatura interna que desde pequeñitos se nos lo habían explicado, pues a lo mejor sabíamos activarla, pero no, siempre nos vamos a lo típico de los cuadraditos del abdomen. Sí, ese es un músculo, pero luego hay 3 más que nos tienen que ayudar. Entonces, lo que pasa en las distensiones, es eso, que hay una mala coordinación entre el diafragma, ¿sí? Que es el músculo de la respiración, que la mayoría de personas no sabemos ni cómo funciona o cómo podemos activarlo, porque respiramos por sobrevivir y automático, ¿vale? Luego esa mala coordinación con el abdomen, que es lo que digo, está muy activo el abdomen externo, pero el abdomen interno no se activa. Y cuando hay problemas digestivos estamos viendo de como que se desconecta, ¿vale? Es como que esos mecanismos de adaptación o de activación están como apagados. No es que no estén, sino que están apagados. Y luego el suelo pélvico, que es súper importante, que es lo que nos va a sujetar todo lo que hay arriba y necesitamos que se coordine. Es más, el diafragma tiene esta forma y el suelo pélvico tiene esta forma. Entonces, es como yo siempre digo, como un ascensor. Todo tiene que bajar y todo tiene que subir. Entonces, cuando tenemos una distensión abdominal, acabamos en una mala coordinación de todas esas estructuras. Y claro, el diafragma se queda como atrapado, está mandando mucha presión hacia abajo, el abdomen hemos dicho que no se conecta, entonces ¡pam!, protruye hacia afuera, no hay nada que lo sujete. Y el suelo pélvico, el pobrecito mío, está así diciendo, ¡socorro! Exacto, estoy lo estaba imaginando tal cual. Tal cual. Es como estoy aquí aguantando, entonces podemos llegar a problemas de incontinencias o problemas incluso más de prolapsos, de que bajan vísceras si no lo sujetamos. O sea, es que pueden llegar esto a la larga a muchísimos problemas. Sí. Entonces, lo que primero recomendamos es que el diafragma se empiece a activar y empecemos a respirar mejor. Correcto. Aprender. O sea, ahí está, aprender. Eso es importante. Yo cuando viene un paciente a consulta, primera sesión de fisio, vamos a valorar a ver qué pasa, qué diagnóstico digestivo tenemos o qué me dices tú de tu sintomatología. Y claro, te vienen diciendo cositas de ansiedad tal cual y le preguntas, ¿cómo respiras? No lo sé. ¿Cómo respiro? Pues no lo sé. Claro, o sea, ya para empezar, no somos ni conscientes de la respiración. Y estamos diciendo que el músculo potente de la respiración es el diafragma, que lo podemos como también controlar nosotros un poquito. Ya no controlar, sino lo podemos trabajar. Esto es como todo. Tú entrenas para una carrera, pues el diafragma se tiene que entrenar bien para luego en tu día a día que sepa hacer las cositas bien. Entonces, claro, la gente no sabe respirar y eso es lo principal, es paro. ¿Cómo respiro? Respiro, porque también hay veces que esa hiperventilación, claro, hemos dicho que vivimos en un mundo donde el estrés y la ansiedad a tope. Sí. Vivimos con el diafragma así, entonces paro, ¿cómo respiro? ¿Cómo puedo activar el diafragma? ¿Con qué respiro? Si respiro más aquí. Gente súper estresada que la ves que respira y respira con el cuello. Típicas personas con cervicalgias, claro. La musculatura accesoria es la del cuello, pero no es la principal. La principal es la del diafragma. Entonces, sí. Punto número 1, respiración. ¿Vale? Que el diafragma deje de estar atrapado y deje de estar mandando hacia abajo esa presión. Y ya luego el punto número 2, nos vamos al abdomen. ¿Cómo está tu abdomen? Total. Yo, dentro de la respiración, diafragma y el abdominal, te quería preguntar sobre los hipopresivos. Vale, esto es importante. Porque no, es que mucha gente, claro, es verdad que ya simplemente con el hecho de la respiración, al final ten en cuenta que el diafragma está separando cavidad abdominal de cavidad torácica, ¿vale? Es una cúpula que tiene como unos agujeritos que se llaman hiatos, que por ahí pasan estructuras importantes. Y una estructura muy importante es el nervio vago, ¿vale? El nervio vago que últimamente se escucha mucho, tal, es un nervio muy importante para regular el sistema nervioso.
¿vale? Tenemos un sistema nervioso de huida y un sistema nervioso de calma, simpático y parasimpático. Esos tienen que estar equilibrados. El nervio vago que pasa por el diafragma es uno muy importante para equilibrar eso. ¿Qué pasa? Que si tu diafragma está así, claro, va a estar atrapando entre comillas, entendedme, ese hiato, ese nervio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nos puede alterar también el diafragma. Entonces, simplemente con la respiración podemos hacer que nuestro nervio vago funcione un poquito mejor, por eso el diafragma tenemos que trabajarlo, ¿vale? Y ahí es donde nos vamos a que todo el mundo es de, ay, hago hipopresivos, que controlo el diafragma, o hago yoga, tal, perfecto. Si al final la base es la conciencia de la respiración, ya está. Si tú tienes conciencia de la respiración, perfecto. Ahora, hipopresivos como tal, a mí personalmente no es que me encanten, porque o lo haces muy bien controlado, o si no, como haces esa apnea de subir hacia arriba demasiado, hay ciertos patrones corporales que no les viene muy bien eso. Entonces, eso es porque tú también eres fisio. claro. Cuando se hace un 360, Correcto. se sabe cuándo se Correcto. activa una cosa y cuándo le puede perjudicar Correcto, a la entonces ahí está. En principio, si tenemos una muy buena base de musculatura, somos personas deportistas, no tenemos tampoco ningún trastorno raro de, yo que sé, a nivel postural, de tal, dices, oye, pues mira, me voy, en mi gimnasio han sacado clases de hipopresivos, oye, pues antes de que no hacer nada, prefiero que lo hagas. Ahora, yo siempre recomiendo que primero se pase por el fisio, porque es lo que te digo, personas que van muy aquí, muy arriba, con el diafragma muy atrapado, quizás si le metemos esa apnea que hace, si no me controla bien esa musculatura, quizá no es que le vaya a hacer algo horrible, pero no acabamos de mejorar. Entonces yo más que irme a hipopresivos como tal, como método, yo me iría a la base del hipopresivo, que al final la base del hipopresivo es esa movilidad de diafragma y esa activación de esa musculatura del suelo pélvico y abdomen interno, ¿vale? Esa sinergia de todo lo que estamos hablando. Entonces, hipopresivo como tal, pues bueno, yo me iría a la base del hipopresivo sin hacer apneas, ¿vale? Ahora, si tú quieres ir de vez en cuando a hacer hipopresivos, no pasa nada porque no vas a estar todo el día haciendo unas apneas y lo que te he dicho, prefiero que hagas algo a que no hagas nada, ¿vale? Entonces, en cuanto a hipopresivos, yo opino eso. Exacto. Muy bien. Y entonces, en cuanto a la parte del core, a la parte del medio, ¿cuáles son los mejores ejercicios que podemos hacer para activar bien nuestro abdomen interno, que es el que importa, ¿no? Correcto. Aquí, o sea, se conoce la palabra core, ¿vale? Que al final es esa musculatura, estabilidad, que me gusta que se utilice porque la gente habla de core y ya sabe qué es esto, ¿vale? Pero al final quiero que se englobe más, porque el core no es solo la musculatura abdominal, es también musculatura de espalda, es también el psoas ilíaco, que es uno que nos flexiona la cadera, y todo esto, digamos que tiene que haber una estabilización lumbopélvica, ¿vale? Y del tronco. Entonces, hablamos de core, pero vamos a ir un poquito más dentro, ¿vale? O sea, importantísimo esa musculatura abdominal interna que hemos dicho. El suelo pélvico es importante y luego que la gente se quede con transverso del abdomen y oblicuo interno, ¿vale? Que son los que menos sabemos activar. Digamos que esta musculatura tiene un aprendizaje que es por biofeedback, ¿vale? O sea, por eso siempre persona que nunca ha sabido activar esa musculatura y quiere conocerla para... Al final yo siempre digo lo mismo. Si tu sistema nervioso no sabe que ahí existe una musculatura y no sabe activarla, ¿cómo le vamos a pedir que haga bien su función? Claro. Si no sabe ubicarla. Entonces, lo mejor es que con un biofeedback. El mejor biofeedback es de que podemos tirar de clínica, es un ecógrafo. Aquí, paciente que tú me dices, mira, Loa, yo es que quiero empezar a trabajar mi musculatura abdominal porque pues, o voy a correr o porque tengo mucha distensión abdominal. Vienes al fisio y ahí hacemos una valoración de, mira, tenemos esta musculatura, esta y esta. Te voy a dar las pautas para que la actives. ¿Cómo la vamos a activar? Con la respiración, ¿vale? Con una exhalación un poquito forzada. Al final, a nivel fisiológico, dicen que lo mejor es respirar por la nariz, tanto la inspiración como la exhalación, en tu día a día. Pero sí que cuando hacemos más hincapié en estos músculos, en la hora de entrenamiento o en ejercicios específicos, la exhalación la haremos por la boca intentando un cierre un poquito más forzado, ¿vale? Para que salga el aire un poquito más forzado. Entonces, junto con ese biofeedback, te diría, venga, Mara, vamos a coger aire por aquí, vamos a soltar el aire con esa activación del suelo pélvico, esa sensación de ombligo hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Para que se active tu abdomen interno. Yo siempre digo lo mismo, que una activación del abdomen externo es muy cerrado y una activación del abdomen interno es mucho en elongación. La palabra elongación tiene que ir con nosotros. Es como, en vez de cerrar costillas, es hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, la mejor manera para saber activarlo, lo primero es una valoración para que tú, por biofeedback, lo vayas entrenando. Una vez ese biofeedback ya se haya entrenado, es como que el siguiente paso de la musculatura directamente dice, ah, vale,
tú me has enseñado, ya está. Ahora yo automáticamente mi día a día en saltos, un día que coge la bici, para hacer, no sé, para lo que sea, exacto, ya sé cómo activarme. Pero claro, si no tenemos ese caminito de aprendizaje, quizá no voy a saber al 100%, tu sistema nervioso dice, no voy a saber al 100% activarlo. ¿Vale? Entonces, la mejor opción, obviamente, es con fisio, con ese biofeedback. Ahora que me dices, pues mira, no tengo tiempo, siempre hay que dejarse tiempo para la salud. Exacto. Pero bueno, si no, siempre intentando eso, por la boca, hacer exhalaciones un poquito más como forzadas y esa sensación de elongación, cuando hagas más ejercicios específicos del abdomen. Es que es muy difícil explicarlo para que la gente lo entienda si no es visual, si no se ve. Entonces, bueno. Por ejemplo, preguntando y aterrizando un ejercicio que solemos hacer todos al finalizar nuestro entrenamiento es una plancha. Una plancha, correcto, correcto. Vale, exacto. ¿Qué tipos de planchas nos vendrían mejor para lo que hablas del oblicuo claro. y del ese transverso? Exacto, el de transverso. Pues a ver, esto es súper típico, la gente, yo les pongo a hacer planchas y es como de, vale, activo, y luego hacemos, vale, vamos a hacer una progresión a la plancha, de rodillitas, con esa exhalación, haciendo las pautas que le voy dando y me dicen, ostras, no entiendo, conecto más ahora que antes, no noto lo mismo. Entonces, para saber si una plancha está bien hecha, es lo que te digo, primero hay que intentar conocer ese transverso, pero si no, por lo menos que la gente no me venga en ese cierre, que muchas veces hacemos aquí, lo que te digo, ese cierre, no, sino esa elongación. Esa sensación de que cuando estoy haciendo el esfuerzo, suelo pélvico, lo activo y tiro el ombliguito hacia adentro y hacia arriba, como si quisiera, esto es típico, seguro que la cremallera, como si quisiera tirar la cremallera hacia arriba desde el suelo pélvico, pam, engancho, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, mientras estoy en el ejercicio en la plancha, ¿vale? Mientras yo siempre digo que cuando vamos a entrenar, para activar esa musculatura abdominal, tenemos que tener en cuenta la regla de las dos exhalación con el esfuerzo. Entonces, cuando vayamos al gimnasio a hacer ejercicio de fuerza, no vamos a hacer apneas. Al final, que quede claro que una apnea nos va a bloquear esa musculatura abdominal, que es lo típico. Hacemos una sentadilla o hacemos un remo, hacemos apneas. Yo cuando voy al gimnasio y escucho a la gente gritar, digo, grita en exhalación por lo menos, no me hagas apneas. Pero tener en cuenta eso, con una sentadilla, ¿cuándo exhalo? Cuando hago el esfuerzo, pues cuando subo de la sentadilla, ¿verdad? Pues ahí voy a hacer cuando hago la exhalación, un cierre de la musculatura del suelo pélvico y un ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Elongación, elongación con cremallera. Bajo a la sentadilla, cojo aire normal y desconecto esa musculatura. Otra vez vuelvo hacia arriba, suelto aire con ese labios fruncidos y tiro hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, suelo pélvico, ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Eso en todo, en un peso muerto, en una polea, exhalación con esfuerzo siempre. Y ese esfuerzo con esa activación del suelo pélvico y ese ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Entonces la plancha igual, no hace falta que estemos la plancha haciendo 30 segundos de exhalación, pero simplemente intentando activar ese suelo pélvico y ese ombliguito hacia adentro y hacia arriba, ya estamos empezando a activar la musculatura interna. ¿Vale? A mí me sirve mucho cuando hago también las flexiones, porque las flexiones, si las quieres hacer totalmente estrictas, y no tirar pues de cuello. Claro, tiene que ser, como tú dices, el efecto cremallera lo noto, porque yo cuando ya no puedo más, aprieto mucho la zona del perineo, de abajo también del suelo pélvico, y también aprieto el culete. Correcto. Yo noto como que cuando aprieto el culete ya puedo seguir 3 o 4 más hasta llegar un poquito al fallo. Al final, ten en cuenta que activando, como estamos diciendo, suelo pélvico y ese ombligo hacia arriba, estás estabilizando el tronco. Si yo estabilizo el tronco, no voy a estar aquí. Ahora, si no lo estabilizo, voy a tirar muchísimo de hombro y muchísimo de cuello, que no están preparados para eso. No. Por eso te he dicho antes que esto es súper importante para todo. Para la vida en general, el core es mega importante. El suelo pélvico también, o sea, porque al final es parte del core, entonces la gente no conoce el suelo pélvico, no sabe activarlo. Incluso hay hombres que vienen diciendo, ¿eso lo tenemos? Claro, siempre se escucha más en mujeres, por embarazos, por incontinencias, ¿no? Sí. Los hombres tienen suelo pélvico, es importante porque es la base de la pelvis, es lo que nos va a hacer que el tronco esté estable. Entonces, efectivamente, cuando hago algún ejercicio de fuerza, como tú has dicho, activo ese core, activo ese abdomen, importante. El culete, cuidado, hay que cerrar, yo siempre digo, no hay que activar el glúteo, hay que cerrar el ano. Pero es verdad que hay que trabajar musculatura glútea para que el suelo pélvico acabe de estar fuerte. Al final el suelo pélvico no es un músculo que está ahí solo, sino que lo recoge esa musculatura del glúteo, esa musculatura que estabiliza la pelvis. Entonces también forman parte de esas estabilizaciones. Por eso he dicho que el core no solo lo tenemos que tener como abdomen y ya está, no. Zona glútea, todo. Increíble. Entonces, en hombres que se dedican más a hacer un poquito parte superior, sí. Y cuando ya se ponen en una plancha o se ponen a hacer ejercicios más complejos o sentadillas,
cuando el glúteo interviene y cómo pueden activar ellos su suelo pélvico. Claro, lo mismo. Lo mismo. Activando como si, yo siempre digo, quizá a nosotras es más visual el hecho de cortar el pipí o más, no sé, lo controlamos mucho mejor, y yo siempre digo que para ellos testículos hacia arriba, como si tiraran los testículos hacia arriba. Es lo mismo, en vez de cerrar, claro, yo es que les digo a las mujeres, cierra la vagina, nosotras tenemos ahí un agujerito, ellos no, pero bueno, es testículos hacia arriba, y conforme tiran los testículos hacia arriba, lo mismo, ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Entonces ahí genial, lo mismo, en el esfuerzo hacemos la exhalación y la hacemos así. Y sí, recalcamos, los hombres tienen que trabajar miembro inferior, o sea, todo el mundo tiene que trabajar glúteo, todo el mundo tiene que trabajar abdomen, esos son innegociables. Obviamente, musculatura miembro superior, musculatura miembro inferior, sí, pero como una base. Es importantísimo eso para evitar jaleos de, ya no solo digestivos, sino musculoesqueléticos también. Eso es los problemas de rodillas, los problemas de lumbar. Si supiera la gente activar la musculatura del abdomen y el glúteo, nos ahorraríamos un montón de hernias discales. Se me pone la carne de gallina en este tema por el tema de muchos hombres tienen muchísimo problema de lumbar y de ciática. Sí, muchísimos. Y ahí nos vamos. Al final, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces eso, o sea, se piensan que por entrenar ya está, o sea, ya está activo todo. No, muchas veces a lo mejor yo me veo a gente entrenando así en el gimnasio. Digo, es que no tienes activo esto. O sea, por favor, vamos a empezar de aquí para intentar hacer hombro, para empezar, o para que no nos duele la espalda. Al final, ten en cuenta que es la parte de delante de lo que es la columna vertebral. Es un pilar. La parte de atrás la lumbar, la parte de adelante el abdomen. Si el abdomen no está fuerte, la lumbar va a tener que hacer más esfuerzo. Y ahí es donde vamos a ir a problemas de lumbar y todo esto. Entonces, el pilar tiene que estar cogidito por los dos. No hace falta que tengamos una tableta, yo digo, menos tabletas y más interno. Que podemos tener un poquito más de Michelin, no pasa nada. Mientras tengamos el abdomen interno, una buena alimentación y todo, no hay ningún problema. No hace falta, es más, muchas veces, si tenemos mucha musculatura externa, que hemos dicho, que como que inhibe a la interna, si tenemos la externa muy fuerte, nos bloquea la interna. Entonces hay que tener un equilibrio, tampoco hace falta marcar tanta tableta, necesitamos más transverso, más interno. Y entonces tú que eres especialista en abdominal, core y fisioterapia, ¿cómo podemos mejorar el lumbar y mejorar los dolores de ciática para que no nos quiten la vida? Exacto, que no empeoren nuestra calidad de vida, que son dolores que luego encima tenemos que ir a quirófano muchas veces y todo esto. Es horrible. Pues teniendo conciencia de suelo pélvico, teniendo conciencia de esa musculatura abdominal y trabajándola. Al final también hay un problema hoy en día de que tenemos mucho trabajo sedentario. Claro, todo el rato aquí. Al final estamos desconectando abdomen 100%. Necesitamos un poquito de actividad aquí. Entonces, importantísimo que cada vez que vayamos al gimnasio, que metamos esa regla de las dos es que te he comentado. La exhalación con el esfuerzo. Que seamos conscientes cada vez que vamos al gimnasio que si hacemos una repetición, pues bueno, a lo mejor tenemos al principio que bajar repeticiones y ser más conscientes. Es como hemos dicho, ese biofeedback para enseñarle para que luego se active. Pues bueno, hacemos esfuerzo, exhalación con esa activación de suelo pélvico, ombligo hacia adentro y hacia arriba. ¿Vale? Entonces, en tu día a día de entrenamiento, que seamos conscientes de eso, de llevarlo a la práctica en el gimnasio, para que luego nuestro día a día vaya mejor y sobre todo para compensar esas horas sentados que nos pasamos en el trabajo. Así que importante, 2-3 días a la semana gimnasio que hacemos, meter un día quizá más específico de abdomen, como hemos dicho, esas planchas en elongación, esos ejercicios que si quieres luego dejamos en algún enlace, algún vídeo que tengo yo en Insta para que la gente para que la gente sepa cómo activarlo, ¿vale? Pero hacer algún día hincapié más en esa musculatura y luego la regla de las dos es exhalación con el esfuerzo y esa exhalación suelo pélvico, ombliguito hacia adentro y hacia arriba. Con eso evitaríamos lesiones y que nos duela en la parte del lumbar y de la ciática cuando estamos entrenando o en nuestro día a día, ¿no? Exacto, porque al final tú ten en cuenta que ¿qué estamos haciendo? Activar esa musculatura abdominal que nos sujeta. Yo siempre digo que el transverso es un corsé, como cuando las mujeres de antes iban con los corsés aquí que no podían moverse, pues el transverso es nuestro corsé fisiológico. Entonces, si tú lo estás activando, estamos haciendo que todo esté más estable, que trabajemos aquí, vamos a tener menos problemas de espalda. Incluso gente que tiene muchos dolores de espalda ya, en vez lo podemos hacer como prevención, obviamente, incluso como recuperación también. Nosotros cuando nos vienen a la clínica pacientes con lumbalgias, con hernias, con ciáticas, al final lo que intentamos hacer es eso, trabajo abdominal. Vamos a aprender a trabajar esa musculatura abdominal y poco a poco van disminuyendo.
abdominal junto con la glútea, ¿vale? Para esa estabilidad de la pelvis y esa estabilidad de la lumbar, que la pobrecita mía es la que nos está sujetando. O sea que es súper importante protegerla y mimarla. Cuando la parte de detrás de nuestro cuerpo, del lumbago y de la ciática, falla, ¿es recomendable hacer ejercicios como correr? A ver, correr, yo siempre, hay muchos médicos y tal, de correr es horrible, correr es muy lesivo, correr es tal. Pues hay estudios ya que dicen que correr es como que alimenta el hueso y como que alimenta la producción de hueso. Entonces, correr no es que sea malo. Lo que pasa es que aquí hay un problema, es que la gente se piensa que correr es fácil. Entonces, correr no es fácil. Hay que estar fuerte para correr. Correr no te hace fuerte, ¿vale? Es algo que siempre me gusta decir. Tú puedes salir, claro, tú puedes salir a correr de vez en cuando, oye, pues mira, 2 días a la semana, media horita, tal cual, perfecto, y haces tu rutina de fuerza básica, genial. Ahora, que me digas, mira, Aroa, me quiero preparar una 15K, un medio maratón, un maratón, que parece que esto está muy de moda y que sí, con las redes sociales, claro, motivados. Exacto, como todo el mundo lo hace, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Vale, perfecto, pero ahí es cuando nos tenemos que ir a algo más específico. Si tenemos una hernia o padecemos de dolores lumbares, no es que no puedas correr, porque hay un montón de gente, las hernias, si a ti y a mí ahora mismo nos hicieron una resonancia, seguro que las dos tenemos hernias, pero suelen ser asintomáticas. Entonces, hernias, yo digo que es la patología del paso del tiempo. Al final tenemos una gravedad, tenemos movimientos muy iguales en el día a día y la vértebra se va desgastando. Entonces, podemos tener hernias todos. Ahora, la importancia es que no den síntomas, ¿vale? Entonces, ¿podemos correr con una hernia? Obviamente sí. Si estamos en una fase súper aguda, ¿vale? Vamos a bajar ese impacto, que quizá no nos viene bien, y vamos a trabajar mucho el core. Pero ahora, tú me vienes con un core súper fuerte, esa musculatura abdominal interna fuerte y esa externa fuerte, que hacen que se equilibran entre ellas. Exacto. Y ya es de, vale, tú vete a correr y ya está. Progresivamente todo, las cargas progresivas y no pasa nada. O sea, con una hernia sí se puede correr, siempre eso. Proceso agudo, pues bueno, vamos a bajar la sintomatología, vamos a ver cómo está tu core, que es el que te estabiliza. Ahora te has puesto un core a tope, estás súper fuerte, vámonos a correr progresivamente. O sea que sí se puede correr con una hernia. Fantástico. O sea que ya está. Y volviendo a la hinchazón, ¿qué alimentos producirían más hinchazón en nuestro cuerpo? ¿Tiene diferentes impactos los alimentos en los hombres que en las mujeres? Sí. Más por el tema, al final, un hombre y una mujer no pueden comer la misma cantidad, ¿vale? O sea, esto me pasa muchas veces, vienen pacientes a consulta de mi marido ha empezado a hacer dieta y yo voy a empezar con él. Vale, pues quizá no es lo mejor, sobre todo dependiendo del ciclo de la vida en el que estemos. El tema de menopausia, perimenopausia, después de la menopausia o simplemente de una adolescencia. O sea, al final nosotras tenemos hormonas, necesitamos que esos carbohidratos que las mujeres como que me quito porque son grasas, pues las hormonas necesitan esas grasitas para funcionar. Entonces no podemos igualar una alimentación de hombre y de mujer, también tenemos otro tipo de metabolismo, o sea, no podemos igualarlo, ¿vale? No podemos decir lo mismo. Es verdad que si tenemos un SIBO, por ejemplo, ¿vale? Sí que es sobrecrecimiento bacteriano, que nos da trastornos digestivos. Claro, ahora lo hablamos un poquito. Sí que es verdad que hay ciertos alimentos que suelen pasar que sientan mal tanto a mujeres como a hombres, pero porque tienen un tipo de... Son los FODMAP, que tienen fosfolípidos oligosacáridos, son ciertos alimentos que tienen como diferentes compuestos, por así decirlo, que suelen sentar mal cuando hay una disbiosis, cuando hay una alteración de esas bacterias del intestino. Entonces, sí que si tenemos algún trastorno, sí que son alimentos que suelen sentar un poquito peores tanto a mujeres como a hombres, ¿vale? O, por ejemplo, tema de cebolla, ajo, pimientos, son alimentos que muchas veces vienen mujeres de es que me hinchan y vienen hombres diciendo también me hinchan y me repiten. Entonces cuando nos vamos hacia alimentos más específicos, sí, pero no hay algo que digas, ostras, esto le pasa solo a los hombres, esto le pasa solo a las mujeres, solemos tener más problemas nosotras de menor tolerancia y eso, que tenemos que tener una dieta totalmente, no totalmente diferente, pero bueno, un poquito más específica quizá eso por nuestros ciclos hormonales. Entonces, alimentos como tal, no me atrevería a decirte, este pasa lo mismo en todos, este tal. Suele pasar que ajos y cebollas sí que suelen sentar mal en ambos, ¿vale? Pero ya cada esto es un mundo. Y hinchazón no es lo mismo que reflujo o síntomas de gastritis o... Exacto. Al final, mira, yo siempre digo, vámonos a la fisiodigestiva. La fisiodigestiva trata todas esas cositas, ¿vale? Pero no va a quitarte, o sea, tú vienes con una hernia de hiato,
hay evidencia donde dice que yo te puedo tratar y reducimos un poquito esa hernia, pero quizá no la vamos a quitar de golpe. Vienes con un SIBO, no lo vamos a quitar de golpe desde la fisio. Vienes con un colon irritable, un intestino irritable, no lo vamos a quitar. O sea, la fisioterapia lo que hace es mejorar la sintomatología. Ahora, tú vienes con una hernia de hiato, con un reflujo, pues bueno, quizá podemos reducir un poquito la hernia de hiato, perfecto, pero mi objetivo es reducir ese reflujo que tienes, ese síntoma que es lo que te está dando la hernia, ¿vale? Entonces, la fisioterapia tiene que sacar esas técnicas que al final pues es ese trabajo abdominal, ese trabajo de diafragma y ese trabajo de suelo pélvico que hemos dicho, ¿vale? Esa ayuda para que tú vayas a tu actividad deportiva. Al final estamos viendo que el ejercicio de fuerza, el ejercicio un poquito de impacto nos viene muy bien para todo, pues para el digestivo también. Entonces es trabajar foco. ¿Que vienes con un reflujo? Pues bueno, vamos a quitar esa sintomatología del reflujo. ¿Que vienes con un SIBO que te produce una distensión abdominal? Vamos con ese core, con lo que hemos dicho, con ese diafragma, con ese suelo pélvico, ¿vale? Entonces, que quede claro que la fisioterapia no entra aquí como de vamos a quitar aquí todo. No, la fisioterapia tiene que ir unida a nutrición, importante, a una medicina digestiva para que nos hagan un buen diagnóstico, a un psicólogo, que hemos dicho ese eje intestino-cerebro, que es imprescindible que un psicólogo te ayude a gestionar las emociones, y a un entrenamiento personal. Entonces, son 5 pilares que tenemos que tener en cuenta, que no podemos ir solos de la mano. Que me encanta, yo que soy de la gente que me gusta toda la vez, ya te lo he dicho, englobar en 360 es lo que a mí me funciona. Es lo que, así es como vamos a sacar a un paciente digestivo. Porque si yo me pusiera de no, la fisioterapia te va a ayudar, pues no, estaría mintiendo al paciente porque yo sola no, es que no tengo una varita mágica para quitarte un SIBO. Si ya de por sí, cuando tenemos esos 5 pilares, muchas veces cuesta tratar una patología digestiva, imagínate solo si tenemos a uno como puede ser un fisio. No, necesitamos nos vamos a meter de lleno en ese melón que es la palabra SIBO, que la gente tiembla. Socorro. Socorro. ¿En qué consiste el SIBO? Vale. El SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Hay muchísima evidencia, hay muchísima literatura, por suerte, menos mal, sobre el SIBO, pero por desgracia no hay nada claro que digas, haces esto, esto y esto, ¿vale? Lo que sí que se sabe es que hay bacterias, digamos que hay como un desequilibrio de bacterias. Todos tenemos muchas bacterias en el intestino delgado, es más, bacterias que no se saben ni todavía ni se conocen, imagínatela de millones y millones. Entonces, cuando se produce un SIBO, digamos, es que bacterias del intestino grueso acaban en el intestino delgado, ¿vale? Hay una translocación. ¿Qué pasa? Que hay más bacterias malas que buenas, por así decirlo, simplificando todo, ¿vale? Entonces, claro, ahí se produce una disbiosis, que es lo que es alteración del equilibrio de las bacterias. Y ahí es donde aparece sintomatología, pues hinchazón, dolor abdominal, problemas de ir al baño, náuseas, vómitos y diarrea. También no solo estreñimiento, también puede ser diarrea. Porque hay diferentes tipos de SIBO, SIBO metano, SIBO de hidrógeno, SIBO de sulfuro de hidrógeno, ahora están metiendo otro por ahí. Entonces, está empezando a estudiar desde hace poquito tiempo relativamente, por suerte ya se está empezando, pero todavía falta esa varita mágica que diga, vale, tienes este tipo de SIBO, hacemos esto. ¿Por qué, Mara? Porque cada paciente es un mundo. O sea, tú puedes venir con un SIBO metano, por ejemplo, igual que yo SIBO metano, y tú vas a tener quizá una sintomatología totalmente diferente a la mía. Cuéntame en qué consistiría un SIBO metano. Claro. Pues mira, como ese me lo conozco porque ha sido el mío. Pues mira, cuéntanos tu experiencia. Ahí está, que por eso me adentré en este mundo digestivo. Sí. Pues mira, yo en mi caso tenía de primeras muchísimo hinchazón, típico de, ostras, es que me noto hinchada. La sensación ya. Sí, ya no solo de aquí, sino de como de, Dios, hinchada pesada de todo. Igual, sí, como si pesara 200 kilos más. Yo decía, jolín, que soy súper deportista, que en principio como bastante bien, ¿qué me está pasando? Esa es la primera sensación, estreñimiento. Es verdad que yo, pues eso, de toda la vida de que tengo uso de razón, he arrastrado problemas de que me ha costado ir al baño, que he tenido muchas veces dolores del estómago, que era de esto, ¿por qué? Y lo normalizaba porque mi padre también los tenía, ¿vale? Y es cuando no hay que normalizarlo. Entonces, estreñimiento, dolor y tal. Y claro, esto ya se complica. O sea, va complicándose porque tú te estás viendo que, jolín, comes algo fatal. Un día comía un trocito de pollo fatal, al otro día comía otro trocito de pollo y bien, y me ponía otra cosa, incluso un vaso de agua, y me sentaba mal y era de, ¿qué está pasando aquí? Entonces, la sintomatología del metano suele ser así, sobre todo estreñimiento más que diarrea, ¿vale? Y ese hinchazón. Y claro, es lo que te digo, cuando ya se complican las cosas de no sabes qué te pasa porque no sabes qué puedes comer ni nada, ya empieza la cabeza. O sea, yo, digamos que mi progresión de menos a más fue a lo largo de un año, y de empezar solo con distensión a decir, ostras, es que yo nunca he tenido esa sensación de depresión y solo tenía depresión de quedarme en casa, ya está, energía bajo mínimo. Yo me acuerdo, venía a trabajar, mi madre estaba fuera en recepción y yo abría la puerta a veces y decía, cancélame pacientes porque es que no puedo. O sea, manchas en la cara,
acné, manchas por todos los lados, que claro, al final te obsesionas y todo el rato haciéndote fotos, tal, y es como de no hagáis eso, porque no va a ir a mejor en un corto plazo y solo va a ser peor mirarte el espejo cada 2x3 y foto, mirarte las manchas y cada 2x3 foto, no. Obviamente que si estás en sintomatología hay que decirla al médico y hay como que normalizarla mientras estés en el proceso, ¿vale? Mientras estés en el proceso de como curación. que aceptar que está ahí Sí. y dejarse ayudar y ir en... O sea... Exacto. Sobre todo por eso, porque al final te estás viendo que vas mal y no hay la pastilla mágica, como yo digo, de varita mágica de se te quita esto. No. Es lo que tú tienes que ir viendo qué te pasa, tratar con un médico en condiciones que te diagnostique bien, obviamente, y luego irnos a esos 5 pilares que hemos dicho. Gestión de emoción, importantísimo, o sea, el número 1. Puedes tener todo súper bien de, vale, he mejorado el estreñimiento, perfecto, vamos al baño, mejoramos algo la distensión abdominal, pero si el estrés está ahí, voy a seguir hinchándome. Vale, hago deporte, bien, perfecto, pero si no he activado bien esa musculatura abdominal, ese suelo pélvico, ese tal, esa conexión y sinergia, me da igual, no vamos a ir a mejor. Entonces, la alimentación lo mismo. Hay que trabajar con una nutri que esté muy especializada en eso, en voy a quitar ciertos alimentos y progresivamente los voy metiendo. Y no perder la paciencia, porque al final, como es a largo plazo, o sea, esto no es la pastilla mágica, como estamos diciendo. Prueba y error. Total prueba de error, porque no hay estudios todavía que nos digan y por lo que hemos dicho, porque cada persona es un mundo. Entonces, en mi caso me vi que la alimentación me sentaba mal, que no podía salir a un bar a comer con las amigas porque era todo horrible y claro, como que te miraban un poco, ya no solo tus amigas tienes que dar un poco la explicación, que bueno, al final te cansas de darla, pero si son tus amigas te entienden, pero claro, vas a un bar, pides a lo mejor sin gluten y sin tal y ya, ay, es que la rarita, ay, es que tal, y no quieres una cerveza, no quieres tal, no. Es que voy a morir si me la tomo. Ahí está. Entonces al final, claro, dejas un poquito también esa vida social que la necesitamos y ahí es donde empiezan a empeorar. Correcto. Y claro, es como tú has dicho, hay que intentar normalizar ciertas cositas, obviamente no normalizarlas para siempre, sino mientras estoy trabajando, igual que la cabeza. O sea, esa sensación que te decía de cero energía, depresión, la psicóloga en su día me decía, es normal. Los pensamientos que estás teniendo son normales dentro de lo que cabe mientras está este proceso solucionándose. Porque al final es verdad, es que el alimento es lo que va a tus músculos, lo que va a tu cabeza. Y si de aquí el alimento no se reparte bien, a tu cabeza le va a llevar muy mal. Y vas a notar, yo notaba como neblina, como sensación de que no ves bien incluso. ¿Notabas como una especie de hormigueo incluso en el cerebro? Sí, un poquito, sí, como sí. si te cortocircuitara. O sea, era de... O sea, yo lo activa, Aroa, activa. Sí. Y de que no, o sea, a lo mejor llegaba en las últimas sesiones del día y era de, es que no soy capaz de tratar a esta paciente porque no soy capaz ni de explicar a lo mejor qué es el diafragma. O sea, es como... Ya no te conecta. llegaba el riego, no conectaba. Correcto. El eje que hemos dicho, intestino-cerebro, Exacto. tal cual. Exacto. Entonces, yo lo que viví en un sibometano es eso, pero a lo mejor ya te digo, se sienta aquí otra persona y te cuenta su sibometano y totalmente diferente. Total. Entonces, desde mi experiencia siempre digo que paciencia, que es lo que más cuesta, porque es como que, jolín, avanzo un poquito y retrocedo otra vez, súper paciencia e ir de la mano de los profesionales que te sepan entender y te sepan cuidar bien, y luego, importante, la gestión emocional. O sea, es que es el número 1. Hay gente que viene, ya te digo, y hace todos los pilares súper bien, alimentación genial, tal, pero la gestión de estrés, pues por el trabajo, por tal, es que no puedo, digo, ¿te estás dando cuenta que lo que te está dando dinero para vivir te está quitando la vida? O sea, que hay veces que el trabajo... Obviamente tenemos que trabajar, por suerte o por desgracia, porque tenemos que pagar cosas. Sí. Pero hay veces que parece que se nos acaba el mundo si cambio de trabajo o si me cojo una temporada de... No pasa nada, pues si tengo que hacer una vida un poquito más, menos de salir o menos tal, o más, claro, no sé, para quitarme ese estrés del trabajo. Es como compasión y amor por una misma. Exacto. La primera eres tú. Sí. La primera eres tú, entonces mismo. La gestión de emociones, exacto. Claro. La gestión de emociones es importantísimo. Claro. Y ya luego eso, te diría los siguientes pilares para ir quitando sintomatología y que poco a poco la vida es así. O sea, yo lo digo, yo pues ahora mismo podría decir que estoy en 95% después de 4 años curada, pero semana que tengo estrés, se me va todo al garete. Lo bueno es que se me va todo al garete, vale, que sé, tengo estrategias de nutrición para bajar alimentos que quizá me inflaman un poquito más, vale, pues esa semanita me voy a esos alimentos. Tengo gestión yo mismo de fisio de, vale, voy a intentar ir al baño sí o sí.
pues mis automasajes, mis ejercicios específicos de abdomen, sé que haciendo ejercicio por lo menos un poquito al día me viene bien, pues voy a hacer más hincapié esta semana en ejercicio y luego volver a equilibrar mi sistema nervioso, pues con técnicas que me haya podido dar la psicóloga, o digo, oye, ¿qué me hace a mí bien, que me baja un poquito mis nervios? Irme a pasar a la playa, pues bueno, aunque sea media horita antes de trabajar, pues me levanto antes, tal, y el dormir. El dormir es imprescindible. Hay que dormir mínimo 7 horas y media para que tu cuerpo funcione y que tu digestivo funcione. Entonces, si estás equilibrada y de vez en cuando la vida te altera y otra vez vuelve tu sintomatología del SIBO, no es que vuelvas a tener un SIBO horrible, sino que la vida es así, pues saco mi saquito de herramientas, como yo digo, de los 5 pilares que hemos dicho, y durante una semanita hago más hincapié en eso y otra vez vuelvo a estabilizarme. Entonces, al final es, por un lado, intentar convivir con esto, no normalizar las cosas, obviamente, intentar vivir en momentos más de gestión de emoción que no puedas, y paciencia. Dentro de los alimentos que has dicho que hay que reducir cuando tú tienes un pico o un brote de la sintomatología que te pasa con el SIBO, ¿cuáles serían los que retirarías los primeros cuando te pasa? Claro, pues aquí ya tiene que entrar nutrición, ¿vale? Porque al final ya te digo, o sea, cada uno es un mundo, pero sí que es verdad que yo en mi caso, o cuando a lo mejor de un primer momento viene un paciente, es que hasta dentro de 2 semanas no tengo nutrición, yo lo que aconsejo es, bueno, el tema gluten, disminuirlo bastante, porque al final está visto que algo puede inflamar, no quitarlo si no te lo dice la nutricionista, obviamente, como hemos dicho, tema de cebollas, ajos, todo esto también, tema de café, también reducir bastante, y los lácteos, que también suelen como inflamar un poco. Esas son un poco las pautas que yo doy, mega ultra básicas, lo que te digo, aquí ya tendría que entrar nutrición y valorar, porque cada uno somos un mundo. Pero sí que es verdad que en un primer plano, cuando viene la gente con un SIBO o con muchísima hinchazón tal, suelen quitar los FODMAP, que es lo que digo, que son tipos de alimentos que están súper estudiados, que a lo mejor es un calabacín, que si te tomas 60 gramos, perfecto, pero ahora si te tomas 70 te va a sentar mal. Wow. ¿Vale? Entonces, en un primer momento sí que desde nutrición suelen hacer esto. FODMAP quitamos. Ahora, importante destacarlo, no podemos vivir toda la vida con FODMAP ni estar un año incluso haciendo FODMAP, porque al final es como una dieta antibiótica, por así decirlo. Y si estás mucho tiempo, o sea, es que son muy pocos nutrientes, y lo que va a pasar es que ya no es que no vas a salir de un SIBO, sino que es que te vas a desnutrir. Entonces, anemia y... De todo. O sea, al final hay gente que viene diciéndote, no, es que cada X me hago la dieta FODMAP 4 o 5 meses. Digo, ostras, es que no puede ser eso, o sea, no podemos hacer eso. Siempre visto y pautado por un nutricionista y un digestivo, y luego que en el primer momento a lo mejor estamos un mesecito quitando cosas, pero luego hay que introducir. Nuestro cuerpo necesita alimento para poder sobrevivir. La dieta FODMAP que la has nombrado para saber exactamente el protocolo, sí. ¿Exactamente en qué consiste? Claro, la dieta FODMAP, no me sé exactamente los nombres, pero bueno, cada letra, digamos, es un componente, por así decirlo, un tipo de alimento. Sí. No es como una categoría, ¿vale? Sí. Fosfolípidos, oligosacáridos, glisacáridos, es como que esos compuestos los tienen ciertos tipos de alimentos, sí. ¿vale? Entonces, pues eso, hay parte de fructosa, pues, temas de frutas y tal, que hay que retirarlas un poquito porque nos sientan mal, parte de hortalizas y verduras también nos sientan mal, las verduras y hortalizas que tengan, digamos, bastante cantidad de ese compuesto que sienta mal, es retirarlas o disminuirla mucho. ¿Vale? O sea, es que es lo que te digo, es como diferentes pero compuestos. Eso es exactamente para un protocolo y el momento. Totalmente. Como tú dices. Ese protocolo se suele dar con unos antibióticos que, bueno, ya está. Nosotros en el hospital estamos viendo que muchas veces es que ni de antibiótico hace nada. Entonces, bueno, ojalá dentro de 5 años o incluso menos podamos decir, o hay un antibiótico muy específico o directamente lo tratamos con cositas naturales y ya está. ¿Vale? Porque ya te digo, hay veces que es mejor regular, hay veces no, la mayoría, regular esos 5 pilares que hemos dicho, que el hecho de meterte un antibiótico cuando hay una disbiosis que está todo súper alterado. Entonces ahí es poco a poco con la alimentación y desde nutrición que te vayan dando compuestos y componentes para ir edificando, digamos, esa microbiota que está alterada y las paredes intestinales también ir haciéndolas un poquito más fuerte, que también lo más seguro que se hayan ido a tomar el carajo. Exacto. Yo te quería preguntar también por otra disfunción que se lleva un montón y que encima yo la he sufrido, y es la bacteria Helicobacter. Correcto. El Helicobacter, todos tenemos el Helicobacter, ¿vale? Es una bacteria que está en el cuerpo. Lo que pasa es que cuando ya se eleva de números, ahí es cuando aparece sintomatología y aparece un poquito de disbiosis. Es como que
que se desequilibra. La balanza de las bacterias malas son mejor que las buenas y siempre tiene que haber ese equilibrio, como hemos dicho. En todo en la vida, equilibrio. Entonces ahí sí que suele ser muy efectivo el tratamiento antibiótico. Es verdad que es muy duro, ¿verdad? Tú que lo has vivido, ¿me lo puedes explicar? No puedo describir. Me mandaron 4 antibióticos. Durante 10 días mínimo. Sí, ¿no? durante 15 días. Y claro, tenía que proteger mi estómago junto con el protector. Correcto. Y además eso, obligarme a tener el estómago lleno, porque si no... Claro, exacto. Ahí hay un problema, pues muchas veces se trata el Helicobacter y aún así la sintomatología sigue estando. Hay otras veces no, que otras veces, oye, es el Helicobacter perfecto, bacteria equilibrada, fuera, sintomatología mejor. Pero claro, muchas veces si hay una disbiosis, estamos diciendo que el SIBO disbiosis es eso, que las bacterias como que se alteran todas. Sí. A lo mejor una de las alteradas es la Helicobacter, pero no es la única. Claro. Entonces, bueno, tratamos el Helicobacter, sí, lo malo es eso, que estamos metiendo mucho antibiótico tal, y quizá las otras bacterias que también estén alteradas, estamos alterando mucho. Entonces aquí es donde entra papel fundamental de un doctor, de un médico que te sepa escuchar y que sepa valorar bien el diagnóstico para poder decir, vale, Helicobacter ha dado positivo, ¿qué hago? ¿Hago más pruebas y veo a ver? ¿O trato Helicobacter y luego tratamos lo demás? Que también puede ser una opción. ¿Y es normal mandar tanta cantidad de antibióticos? El protocolo es ese. Sí. El protocolo es matar el intestino. Bicho, por así decirlo. O sea, sí, por desgracia sí. Cada vez, desde el hospital nosotros, me gusta mucho la forma en la que estamos trabajando porque cada vez metemos más herbáceos, más cosas naturales. Al final vamos a intentar reparar esas bacterias de una forma más natural. Quizá es un poquito más lento, pero bueno, quizá la sintomatología se tolera mejor que destrozando todo. Y hay veces que a lo mejor está tan mal que a lo mejor es la clave destrozar todo y luego reparar. Es que por eso es importantísimo aquí que cada paciente es un mundo y que esté rodeado de un buen médico que le escuche y tenga tiempo de escucharlo, claro. En el caso de la sintomatología que yo viví dentro de la Helicobacter era al revés, era todo ir al baño cada 2 por 3. Claro, aquí pues mira, ese tipo de bacterias lo que te están haciendo es ir al baño con diarrea, con tal, y claro, yo aquí siempre lo digo, una persona que viene con diarrea a la clínica o que no tiene esa consistencia de heces, algo líquido, algo muy, muy, muy pastoso, va a ser muy difícil que, por mucho que trabajemos suelo pélvico y tal, al final suelo pélvico, los esfínteres del ano son parte del suelo pélvico. Muchas veces están débiles y por eso podemos tener una incontinencia fecal o una diarrea. Pero claro, en este caso no. En este caso, por mucho que trabajemos el suelo pélvico, si esto hacía que fueras mal al baño, no íbamos a conseguir nada con el suelo pélvico. Obviamente, en tu caso, pues bueno, esa sintomatología quizá de hinchazón o de malestar, si hubiéramos empezado a trabajar con diafragma y tal y darte unas mini pautas, pues a lo mejor esa sintomatología la habrías llevado un poquito bien. Entonces, claro, aquí por eso vuelvo a recalcar, y soy muy pesada, pero que nadie venga o vaya a un fisio y luego le dé a su primo, a su tío, a su cuñado las mismas herramientas. Que en un primer plano puede ir bien, pero va a estancarse. Es importantísimo hacer una buena historia clínica y ver de qué punto parte y cómo podemos ayudarle. En el caso de la Helicobacter también, o sea, era psicológico totalmente. Total. Y claro, o sea, te venías abajo... Claro. Literal y el cerebro también estaba totalmente desconectado. Claro, brota y brota por todos lados y eso, o sea, de verdad que la gente sea consciente de que el estrés y esa mala gestión de emociones es que va a ir para arriba y para abajo, es como, yo siempre digo, el nervio vago va y viene, o sea, es el nervio que va y viene, todo lo que pasa aquí, arriba y todo lo que pasa arriba, abajo. Al final, fíjate, lo importante del sistema nervioso, o sea, del digestivo, que tiene un sistema nervioso propio, que se llama sistema nervioso entérico, que está dentro de ese sistema nervioso que hemos dicho de equilibrio, pero ya solo él tiene su sistema nervioso. O sea, imagínate lo potente e importante que es todo lo que comemos y cuando tenemos un trastorno digestivo que nos puede afectar aquí y al revés. O sea, mega importante que la gente tenga conciencia de eso y que intentemos gestionar de alguna manera nuestra vida con un poquito menos de estrés y más de calma, la verdad. ¿Dentro del estrés también se puede producir estreñimiento? Sí, al final puede alterar un poquito la microbiota y puede hacer que las digestiones sean más pesadas, que acumulemos más gas y que muchas veces la acumulación de gas, digamos, hace que las heces no se muevan bien o no sean tan consistentes. Entonces, cuando hay un estreñimiento por un jaleo o un trastorno, puntualmente a lo mejor hemos tenido un caos en nuestra vida, puede aparecer estreñimiento, pues bueno, aquí es donde la fisio entra. Vale, ¿qué te pasa? ¿Estás hinchada? ¿Por qué? Pues porque las digestiones son más pesaditas, vale, pues con algún automasaje vamos a intentar que tus digestiones sean un poquito más rápidas. ¿En qué consisten esos automasajes? Pues mira, esos automasajes es intentar que tenemos el intestino delgado,
¿vale? Y después del intestino delgado hay una válvula antes del paso del intestino grueso. Cuando hay estrés, cuando hay gases, es como que esa valvulita como que se cierra un poco, como que el paso no lo tiene tan libre. Sí. Entonces el primer paso del automasaje es intentar estimular esa válvula para que se relaje y deje pasar todo bien del intestino delgado al grueso, ¿vale? En el grueso es donde se va a formar las heces. Entonces, ¿qué pasa? Con nuestras manos vamos a intentar mover, vamos a intentar seguir el trayecto de colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Obviamente, yo siempre digo lo mismo, esto en los libros de anatomía está perfecto, el colon ahí súper apañado. Luego le haces a un paciente alguna prueba y ves que su colon fluctúa por un lado y por otro, pero bueno, más o menos, por lo menos con las manos podemos ir estimulando esos movimientos peristálticos que tiene el intestino. Entonces con nuestras manos ayudaremos al intestino, al colon ascendente, que quizás es el que más le cuesta subir, el que más le cuesta que las heces pasen, con nuestras manitas haciendo diferentes, también dejaremos un enlace que tengo ahí un vídeo, diferentes movimientos y luego nada, intestino de colon transverso, colon descendente, ¿vale? Con nuestras propias manos podemos, es más, viene gente diciéndome, me nota algo duro, digo, eso es caca, literal, digo, estas son unas heces que están ahí, hay que intentar moverlas y la verdad que si el estreñimiento parte sin una base, como os he dicho antes, de un SIBO, un colon irritable y tal, que es por estrés o porque, mira, por hábitos, el automasaje va súper bien para hacer rutina. Obviamente, junto con, no solo podemos hacer automasaje y ya está, sino volveríamos a la respiración, a esa gestión de parasimpático y simpático, a esa activación de la musculatura abdominal. La musculatura abdominal, a mí siempre me gusta decir que al final, si tu intestino tiene este espacio, se va a coger este espacio, y si tiene este, va a coger este. ¿Qué pasa? Que si coge este, tus digestiones van a ser como el Dragon Khan de Portaventura. Wow. Y ahí vamos a tener problema. Entonces, no qué mejor, sabía. Claro, qué mejor que tu musculatura esté sujeta, fuerte. Claro, para que las vísceras estén todas en su sitio y el movimiento intestinal sea el que tiene que ser y no produzcas más gases y tal. Entonces, yo siempre, cuando hay un estreñimiento, intentamos respiración, quitar esa tensión de diafragma, porque ahora si quieres te explico un poquito el proceso de por qué también el diafragma es muy importante para ir al baño. Pero vamos, claro que sí. Punto número 1 de un estreñimiento, trabajar diafragma, trabajar esa musculatura, o sea, ese masaje de caca, yo le llamo así más, claro, más familiar, sí. Y luego esa musculatura abdominal para que haya movimientos que la vayan llevando, que las vísceras las dejen en su sitio y que ayuden a las heces a salir. O sea, que eso por parte del estreñimiento. Y de cara a lo que tomamos, ¿cuáles son los consejos que le darías a la gente para mejorar el estreñimiento si tú eres propensa? Claro, agua, importante. Sí. ¿Vale? Yo digo, yo del agua lo tengo siempre muy presente. Agua importante porque hay veces que no bebemos agua. Es verdad que hay ciertos casos que muchas veces, si el colon no reabsorbe bien y bebemos demasiada agua, hay veces que se satura. Por eso, si vemos que tenemos un caso muy chungo de estreñimiento, mejor nutricionista primero. Sí. Pero si no, de normal, agua importante, fibra, que esto también, verdura y fruta tenemos que tomar, ¿vale? Sin excedernos de fibra, que hay veces que nos excedemos y hace el efecto rebote, pero bueno, una cantidad normal de fibra, proteína, también la necesitamos para también bajar esa inflamación y que el cuerpo se mueva bien. Y bueno, un poquito, yo siempre también aconsejo que si tenemos un estreñimiento o una distensión abdominal importante, el ayuno nocturno, ¿vale? O sea, no el hecho de, yo los ayunos intermitentes y todo esto, siempre guiado por nutricionista, porque muchas veces no nos viene bien, y más cuando somos mujeres, gente que va a desayunar en ayunas, a entrenar en ayunas y todo esto, yo digo, a ver, tus hormonas necesitan comer, quizá no estamos haciéndolo bien. Entonces, cuidado con esto, pero sí que por la noche, genial, porque al final hay un movimiento que se llama complejo migratorio motor, que es como, digamos, una limpieza automática del intestino. El mismo, cada X es como que se resetea. Como la tele que a lo mejor estás diciendo, estás sin verle, te dicen en 30 segundos la apago, si no, pues lo mismo, se resetea. Entonces, ¿qué pasa? Que si dejamos unas 12 horas más o menos de noche, cenamos a las 9, ojalá pudiéramos todos cenar a las 9, sí. Cenamos a las 9 y desayunamos a las 9, pues súper bien, porque ya estamos como haciendo esa limpieza fisiológica que tiene el intestino y empezamos como de cero. Entonces, yo siempre aconsejo que cuando hay un estreñimiento o hay mucha hinchazón, intentemos alargar bastante, unas 10-12 horas ese ayuno nocturno. Y luego eso, agüita y movimiento. El movimiento al final lo necesitamos porque las vísceras tienen también músculo. Lo que pasa es que no es un músculo como un bíceps que podemos activar, sino son músculos que ellos mismos se activan, pero bueno, al final con los movimientos externos podemos ayudarles a activarse mejor o peor. Entonces el ejercicio lo que hace es eso, activar ese movimiento peristáltico que lo necesitamos. ¿Hay alimentos también que son que estreñen sí o sí? Sí. O sea, ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza, pero bueno, sí que puede ser que si nos pasamos de mucha fibra sí que vayamos a estreñimiento, la verdad que ahí me pillas.
y no sabría decirte al 100% algo específico. Siempre se ha dicho como que el plátano estreñe o Claro, mitos sobre algunos alimentos. Yo creo que son mitos. Al final es el equilibrio. Obviamente, si tú te metes muchísima, lo que hemos dicho, muchísima fibra, pues a lo mejor vamos a hacer el efecto contrario. O un alimento todo el rato es como si a lo mejor te tomas 5 kiwis al día. Pues quizá al día siguiente vas a ir muy de diarrea en vez de tan estreñido. Claro, entonces estos ya son alimentos... Control y equilibrio. Exacto, equilibrio en todo. Y si tienen algún tipo de dudas, tal, o oye, pues a mí este alimento es que me estreñe mucho, nutricionista que controle, que a lo mejor no es que te estreña muchos alimentos, es que tienes un déficit de otros alimentos que quizá te ayudan a ir mejor al baño, ¿vale? Entonces, que estreña mucho, ahora me pillas, no sabría decirte, esto mi compañera Nuria, que es la Nutri, sabría decírtelo perfectamente, un día en un podcast con ella, si te animas, claro. Y ya está, eso gestionarlo con ellos. En la parte del diafragma, cuéntanos sobre el mecanismo que tiene y lo importante que es. Sí, esto es que es un dato súper curioso que la gente no es consciente. O sea, estamos hablando del estreñimiento, hemos dicho un poco todo, alimentación, deporte, tal, y también la forma de ir al baño y tu postura. Al final hemos dicho que el estreñimiento el diafragma es muy importante porque es el músculo de la respiración, pero a la vez de la respiración lo que está haciendo es todo el rato haciéndonos como un empuje hacia abajo, porque tú cuando coges aire, el diafragma baja, y cuando sueltas aire, el diafragma sube. ¿Qué pasa? Que el diafragma baja haciendo como una presión hacia las vísceras. Si no lo tenemos activo, o sea, si lo tenemos bloqueado, esa presión va a ser constante y va a tener que aguantar la víscera muchísima presión. Ahora, lo necesitamos que esté así para que poquito a poco, digamos, como que hemos dicho que el peristaltismo, pues como poquito a poco vaya estimulando, vaya diciéndole, venga, vamos a movernos, vamos a movernos. ¿Y qué pasa? Que si tenemos el diafragma aquí, o gente que tiene muchísimo cifosis, que se llama, que es este movimiento, o sea, esta postura de ir chepadito hacia adelante, el diafragma muy cerrado, no vamos a tener un buen movimiento. Cuando nosotros cogemos aire, hemos dicho que baja. Cuando tú vas al baño, si estamos un poquito estreñidas, lo que tenemos que intentar es mandarle un poquito una presión controlada para que todo se empiece a funcionar. Entonces, simplemente el hecho de ir al baño y hacer una inhalación profunda, que tu diafragma baje, ya nos va a ayudar a que las cacas empiecen a moverse y empiecen a colocarse. Genial. Entonces, por eso tenemos que tener un diafragma libre de movimiento, como una medusita, que se mueva. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que vamos al baño, ostras, tengo un poquito de estreñimiento, vale. Punto número 1, la postura de ir al baño. Intentamos subir un poquito, sí, intentamos subir un poquito las piernas. ¿Por qué? Porque hay un músculo en el suelo pélvico, ¿vale? Que lo que hace es, si este es el canal anal, el músculo del suelo pélvico tira del canal anal. ¿Qué pasa? Que cuando subimos las piernecitas un poquito por arriba de las caderas, ese músculo ya no tira tanto, sino que lo deja en reposo. Y claro, si tenemos estreñimiento y encima el músculo está tirando, pues nos va a costar un poquito más que salga. Entonces, si hacemos la de rodillitas para arriba, pues dejamos ahí el canal anal libre y que salga. Entonces, punto número 1, las piernecitas arriba, siempre con un taburete. Claro. Y que tampoco estemos ahí en una posición al final incómoda. Fetal, o sea, demasiadas subidas, no. Exacto, que estemos relativamente cómodas, que nuestra cadera no esté ahí tampoco haciendo de las suyas y ya está. Y luego la respiración, simplemente eso, cogiendo aire profundo. Si hemos trabajado el diafragma que nos deja, ahí ya es cuando tu diafragma dice, vale, voy a empezar a empujar aquí para que salga todo. Y seguido con la exhalación, importante. Hemos dicho que cuando hay una apnea, lo que hacemos es desactivar esa musculatura interna. La musculatura interna es la que está unida a las vísceras, la que va a hacer que vaya también empujando a todas las heces. Claro, si hacemos esto, que es lo que solemos hacer cuando vamos estreñidos, al final no estamos ayudando, estamos al revés, cerrando todo. Yo hago eso. Claro, pues yo aquí siempre digo que hay aparatitos donde puedes soplar y te limitan la salida del aire y hemos dicho, para activar la musculatura interna, limitamos un poquito esa salida de aire y hacemos que se active. Entonces aquí o una pajita un poquito chafada para intentar que salga el aire, o hay unos aparatitos que se llaman Winner Flow, que se utilizan mucho para suelo pélvico, que lo mismo, puedes modular la salida de aire y vale, pues mira, tengo mis pies arriba, he dicho que cojo aire y venga, mi diafragma va a bajar, ¿y ahora qué hago? Pues en vez de hacer una apnea voy a hacer, mientras estoy activando esa musculatura interna del abdomen, dejando el suelo pélvico libre esta vez, para que vaya todo empujando. Al final es músculo que expulsa. Entonces, parece tontería, pero son ciertas cositas que no las hacemos porque estamos normalizados y, jolines, te van a ayudar si encima tenemos un estreñimiento.
Buah, es que el estreñimiento ahora me está recordando también como un parto. Lo cual. Sí, al final un parto, claro. Es igual. Es igual. Esa musculatura abdominal es Buah. la que te va a hacer expulsar. Va a hacer expulsar un bebé, va a hacer expulsar una caca, va a hacer expulsar un pipí. Pues es Por igual. todo el canal iba. Exacto, todo va para afuera. Entonces, evitar apneas. En un parto lo mismo. Si evitamos apneas, claro, en un parto esto es muy idílico. Uno evita apneas. Veremos cuando estés en el parto a ver lo que pasa y ya que salga como se pueda. Sí. Pero si tú has entrenado eso, lo que hemos dicho antes, si tú has entrenado esa musculatura y la has preparado para que luego ella solita pueda hacer las cosas, pues mucho mejor. En unas cacas pues nos ayudarán a sacarlas y en un parto nos ayudará a sacarlas porque ya le hemos enseñado. Buah. Entonces, en la conclusión Nos sirve para todo. Para todo. Para la vida, Diafragma. el diafragma y el abdomen para la vida. O sea, Totalmente. importantísimo. Yo te quería preguntar sobre, siempre tengo duda y quería que nos hablaras sobre los probióticos y los prebióticos. ¿Vale? Porque siempre tenemos duda de qué es una cosa y qué es otra. Cuando, claro, esto, nutrición. ¿Ves? Esto desde la fisioterapia no podría entrar. Es verdad que cuando tenemos jaleos intestinales o tal, el probiótico va muy bien. O sea, es uno antes y otro después. Claro. Digamos que uno es para reparar y otro es para ayudar a que no se altere. Pero ya te digo, esto desde la nutrición, esto desde la fisioterapia. Entonces, prebióticos es antes. Claro, y probiótico después. Y Exacto. prebiótico después. Exacto. Es para saber exactamente qué beneficio tenía y es eso. Uno te ayudará A reparar a y reparar. otro a evitar que se Exactamente. altere la... Y uno sí, antes y después. correcto. Así queda más claro. Exacto. Y sobre el tema de recapitular todo lo que hemos visto, Ujú. lo que hemos aprendido hoy contigo no tiene precio porque el tema de la fisioterapia junto con todo el tema digestivo Ujú. es de vital importancia hoy en día y Sí. sobre todo con la conexión con nuestro cerebro, Sí. cómo nos puede afectar en nuestro Totalmente. día a día. Totalmente. Al final, por hacer un resumen, o sea, yo lo que quiero que quede claro lo que he dicho antes, que la fisioterapia es una parte para darte las herramientas para mejorar sintomatología, junto con los demás profesionales, nutrición, psicólogo, entrenador personal y médico, ¿vale? O sea, son 5 pilares importantísimos, que desde la fisioterapia podemos mejorar muchas cosas. Un intestino irritable, la sintomatología la podemos mejorar. Un SIBO, la sintomatología la podemos mejorar. Esa distensión abdominal, si aparece por un SIBO, la podemos mejorar. Y si aparece porque aparece, también la podemos mejorar. Hernias de hiato, enfermedad de Crohn, todo lo que es la sintomatología que deja una patología digestiva, la podemos mejorar simplemente por lo que hemos dicho, músculos. El diafragma es importantísimo porque al final está como dividiendo, empujando, mandando tal, y por lo que hemos dicho, los agujeritos del diafragma, que pasa ese nervio vago, entre otros como el esófago y tal cual, que son súper importantes. Entonces, control del diafragma, que esté relajado, súper bien, lo podemos hacer desde la fisio. Simplemente con la respiración ya se puede trabajar. Y luego esa coordinación de diafragma, abdomen, suelo pélvico, que es lo que más se desajusta, por así decirlo, cuando hay un trastorno digestivo. Entonces, desde la fisioterapia, ¿podemos ayudar mucho a un trastorno digestivo? Sí. ¿Vamos a quitar un trastorno digestivo? No de primeras, pero vamos a ayudar a sintomatología y si esa sintomatología va reduciéndose, tu calidad de vida va a mejorar y obviamente quizá en un corto plazo, medio plazo, podemos también ayudar a que esa patología se esfume si conseguimos quitarla. Entonces, mano a mano, 360, como tú has dicho, o sea, trabajo que englobe un poco todo y que trabajemos en equipo, es lo importante, y luego que la gente sepa que hay que hacer deporte. No todo el mundo tiene que correr, no todo el mundo tiene que hacer ciclismo, no todo tal, pero hoy en día, Mara, hay muchísimos deportes, entonces nos va a ayudar a nuestra salud digestiva, a nuestra salud hormonal, a nuestra salud mental en general, todo. Así que hay muchos deportes. El que me diga que no le gusta el deporte, no me lo puedo creer, porque hay un montón, y que entiendan que eso, que la calidad de vida va a mejorar mucho con el deporte. Y si no saben hacerlo, o si eso, oye, es que yo no controlo bien qué activar, qué no activar, pues nada, vamos a un profesional y que nos vaya guiando un poquito. Como vosotros que estáis aquí para ayudar. Efectivamente. Tenemos pendiente una charla tú y yo específica sobre el deporte Me parece rey genial. últimamente, Exacto. además del fútbol, que es el running. running. Cuando tú quieras. Y tenemos que hablar de todo, y que hay un hablar. mundo de geles, Sí. tipos de carreras, Todo. triatlones, que me apetece muchísimo adentrarme en ese tema. Sí. Y con la nutricionista hablaremos del tema antiinflamatorio, sí o sí. Tenemos que hacer un podcast a 3. Hacemos un podcast a 3 cuando Exacto, queráis. cuando quieras. Ha sido increíble, me ha encantado, he aprendido muchísimo. Yo de eso estar es lo aquí, muchas gracias. De eso es lo que me llevo. Y a vosotros espero que os haya servido, que os haya ayudado.
Y como siempre digo, nos vemos en el próximo episodio y que vuestros sueños siempre sean más grandes que vuestros miedos. Nos vemos. Gracias. Gracias a ti.